Vamos a ir a Juan 11, Juan capítulo 11, que el hermano Bernie nos guió en la lectura en esta mañana. ¿Tienen calor? ¿Tienen frío también? ¿No se van a dormir? Bueno. Mire, yo tenía un profesor en el seminario en Palabra de Vida que tiraba agua cuando alguien se dormía. Tengo agua. Sí. Diría Alex Montoya cuando predicó una vuelta en la conferencia, decía, usted tiene que hacer que la gente escuche el mensaje, si no viene se lo llevo a la casa y si se duerme lo despierto. Pero predicando con pasión, hermoso libro que también disfruté. Hermanos, ¿listos? Vamos a Juan 11, versículo 17. Vino pues Jesús, y venimos viendo, Juan 11 es uno de los milagros más impactantes del Señor. Ya cerca, a pocos días de ir a la cruz, va a resucitar una persona amada, un amigo, que literalmente estaba descompuesto en la tumba, a diferencia de la hija de Jairo, que la resucitó ni bien había muerto. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, 3 kilómetros. Muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, muchos judíos habían venido, a consecuencia de bueno, no me voy a quemar el mensaje, pero vinieron a consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Hermoso. Tomamos nota para el inductivo. Padre, gracias, Señor, gracias por este hermoso texto. Disfrutamos estudiar la Biblia, Señor. Es nuestro alimento, Señor. Oramos que tú hables, oramos que tú guíes, Señor. Oramos que tú salves, animes, cambies nuestro pensamiento, nos moldees. Somos tus ovejas, torpes, limitadas, necesitadas de ti, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor, en tu nombre. Amén, Padre. Amén. Estamos ya en el segundo evento de este milagro, que es cuando Jesús va al lugar desde Betania, va a este lugar, un lugar de riesgo, como vimos el domingo pasado, donde Tomás se jugó. Tomás le dijo, bueno, vamos nosotros a morir con él. Y la idea es que arriesgamos nuestra vida al ir tan cerca de Jerusalén con personas que, capítulo 10, lo querían matar a piedrazos. Ese es el contexto. Entonces vamos a ver hoy que el texto nos muestra 2 reacciones o 2 encuentros. Así de fácil, es el texto, él es el que manda cada predicación, él manda, el texto manda, y está mostrando que el Señor se encuentra con 2 personas. Una es Marta y la otra es María. Y las 2 tienen 2 reacciones. Y colaboran en la segunda los judíos. Así que vamos a ver en primer lugar, hoy nos ayuda en la lectura Luz. En el primer lugar, su encuentro con Marta, versículo 17 al 27, y eso crea el escenario. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días, ¿no? Luz, por favor. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Juan hace mención que ya Lázaro había pasado
4 días. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Un día tardó el mensajero en llegar a dar la noticia a Jesús. En Juan 11 lo vimos el domingo pasado. 2 días se queda el Señor. 2 días se queda el Señor, que decimos, ¿cómo puede ser? Se amaba, versículo 6, cuando yo que estaba enfermo se quedó 2 días más. Señor, ¿por qué no fuiste enseguida? Se quedó 2 días más. Y un día más de viaje. 4 días. 4 días. Los judíos creían, eso era una superstición, que el alma quedaba 3 días dando vuelta. Pero acá son 4 días. Y era la costumbre judía, en las costumbres judías, sepultar rápido debido al clima, ya que los judíos no embalsamaban. Y después del 4.º día se consideraba irreversible la muerte. Irreversible, ya que el cuerpo comenzó a descomponerse. Solo el accionar de Dios podría hacer algo como lo que hizo el Señor, levantar a Lázaro completamente descompuesto. Versículo 18 nos dice que Betania esta otra Betania, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios que leyó Benjamín. 15 estadios literalmente son 3 kilómetros. Por eso nos lleva al versículo 19, que muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y la pregunta que te haces es, ¿quiénes eran estos judíos? ¿Quiénes eran? No lo sabemos. Indudablemente había amigos de la familia, pero también había judíos que se acercaban por curiosidad, pero que eran enemigos del Señor, seguramente. Y lo vamos a ver en capítulo 12. Ahora, en versículo 20, por favor, Luz, dice que venían a consolarla. Léelo, por favor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Bien, algo interesante del versículo 19 es que vinieron a consolarlas. ¿Cómo era el tema de la consolación cuando alguien perdía a alguien cercano o en un sepelio? Generalmente se contrataban plañideras. ¿Qué es eso? Usted está escuchando esta palabra quizás por primera vez. Plañideras eran mujeres contratadas para llorar. Suena cómico, pero realmente era un espectáculo dantesco horrible. Estas mujeres, estas personas lloraban a gritos. Y lo vamos a ver en el texto porque el verbo lo menciona. Así que todo era un espectáculo realmente dramático y ellos venían a ofrecer todo eso. Para mí era un show de llorones en el sepelio, donde vos escuchabas de lejos que alguien había muerto por los llantos y los gritos. Miren, en Lucas 8, dejen ahí la cintita, la lapicera. Lucas 8, 49 al 56. Lucas 8, cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, miren lo que pasa del versículo 49 al 56, por favor. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Miren 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Miren 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Interesante, ¿no? Versículo 51 dice, no dejó entrar a nadie sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre de la niña.
O sea que, y los demás llorones estaban afuera. Ahora, de semejante llorisqueo y lamentación pasan a la burla. ¿Cómo es eso? Obviamente era todo un teatro, era una hipocresía. Este espectáculo es el que encontramos, y en primer lugar en el encuentro de Marta. Dice en versículo 20, entonces Marta, cuando oyó del Señor, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Es interesante en este punto, hermanos, porque de acuerdo también a las costumbres judías, la persona tenía que estar dentro de la casa con los que lamentaban llorando. Es lo mismo que pasó con Job, capítulo 1, versículo 11 al 13, cuando vienen los amigos. Se quedan sentados cerca de Job, llorando, lamentando, sin hablar. Esa era la tradición. Ahora miren lo que hace Marta. Cuando oyó que el Señor venía, salió a encontrarle. Dejó a todos los llorones en casa y se fue con el Señor. Un punto de aplicación acá, hermano. Cuando ocurra algo en tu vida, no busques llorones. No busques personas. Busca al Señor. Lo primero que tenemos que hacer cuando hay hechos lamentables, tristes, dolorosos, es buscar al Señor. No busques planideras o llorones. No busques ni siquiera a los amigos. Es lindo, Dios ha dado la iglesia para contenernos, ¿no? Precioso. Pero aprender a refugiarte en el Señor. Eso lo vemos en la Biblia una y otra vez. Yo no sé usted qué hubiera hecho. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo si veo que el Señor está en la Plaza San Miguel y estoy en un velorio, yo me voy con el Señor. Yo sé lo que Él puede hacer en mi vida. Hay dos actitudes también que este texto nos muestra completamente diferentes entre Marta y María. No sé si lo notaron. María se quedó, Marta rompió con las tradiciones y se fue. Marta es activa, animada, impulsiva. María es callada, analítica, pensante, pero acá Marta salió corriendo y se fue con el Señor. Yo sé que ella lo que buscó es verdadera consolación. Y eso nos dice 2 Corintios. Miren 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estoy leyendo 2 Corintios 1, 4 ahora. El cual nos consuela en algunas de las cosas que pasamos. No, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, para qué marca un propósito, para que usted, cuando es consolado por Dios, cuando usted se refugia en el Señor, usted tiene la capacidad de consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalenguas, pero es precioso el contenido. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. No vayas al psicólogo. No vayas buscando personas cuando estás pasando un momento difícil. Busca al Señor y derrama tu corazón delante de Él. Busquemos. Es lo primero que hizo Marta. Escuchó que se acercó, salió corriendo. Y ahí lanza versículo 21 como un reproche, pero miren el contenido de lo que ella dice. Marta dijo al Señor, ¿qué le dijo Luz, por favor? 21 y 22. Y Marta dijo al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si usted lee con el contexto, usted puede ver que son las mismas palabras que después dice María. Si hubieras estado acá, Señor, vos lo podrías haber impedido. Señor, ¿por qué llegó esto? Señor, ¿por qué pasó esto? Si hubieras estado acá. Pero es interesante porque ahora Juan destaca a Marta y dice versículo 22, también sé. O sea, no es incredulidad, es dolor. También sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, Marta era consciente, sabía que
el Señor tenía una estrecha relación con Dios Padre. Sabía de la capacidad del Señor. Sus dichos, dijo un autor, son una declaración de fe, no es una queja, sino un testimonio de fe. En términos humanos, la noticia llegó tarde, le quiso decir. Eso es lo que está diciendo. Era una discípula fiel. No creía que el Señor no tenía poder para hacerlo, sino que sí lo podía hacer. Y ella reconocía la relación estrecha que tenía Jesús con su Padre. Pero el Señor la interrumpe. Miren el versículo 23. Le dijo, Marta, 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 tu hermano resucitará. ¡Wow! Marta le vuelve a responder. ¿Qué dice Luz? Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta tenía conocimiento bíblico. Sabía del Antiguo Testamento. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un salmo mesiánico también. Daniel 12, perdón que los que están buscando ahí, Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, Marta sabía que habría resurrección de muertos. Sabía, lo creía. Es más, San Juan 5:25, el Señor mismo lo había dicho. San Juan 5:25 al 29. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Lo vimos, ¿se acuerdan? Hermoso. Porque así porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, muerte espiritual, muerte física, vida espiritual, vida física, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hacer lo bueno, hacer lo malo es creer en Cristo. De eso está hablando. Marta sabía todo esto, pero el Señor dice, no, Marta, no me estás entendiendo, Marta. Marta, escucha, capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, es otra de las 5 de las 7 declaraciones de yo soy. Saca el enfoque de Marta que está teniendo del Antiguo Testamento o del futuro y hace una declaración terrible. Y no dice, lo que no dice el texto es que voy a dar resurrección. Está diciendo, yo soy la resurrección y vida. Él es la resurrección y la vida. Le está diciendo a Marta, Marta, soy el único que tiene el poder sobre la muerte. No lo tiene Mahoma, no lo tienen los budistas, no lo tiene el Papa, no lo tiene ningún ser humano, ningún Dios de este siglo, solo Cristo. Tiene todo el poder de restaurar, comunicar, mantener vida. Todo eso reside en mí, le está diciendo. Juan capítulo 1, versículo 3, por favor. Juan capítulo 1, versículo 3. El apóstol Juan, cuando comienza el Evangelio, leemos 3 y 4, nos dice que en Él estaba la vida. Miren el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida.
Juan 5 nos dice que Él da vida. Él da vida. Calvino dijo, Él es la resurrección y la vida en persona. Todos sus gloriosos atributos, sabiduría, amor, santidad, omnipotencia. Como tal, es la causa, manantial o fuente de la gloriosa resurrección de los creyentes y de su vida eterna. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Y si Él desaparece, no queda más que muerte. Si Él está presente, está asegurada la resurrección y la vida. Hay un himno que cantamos que es hermoso. Porque Él vive, triunfaré mañana. Hermoso. Tenemos que cantarlo otra vez, ese himno. Es precioso. Hay un dicho que siempre decía mi mamá cuando éramos chicos, ¿no? Y decían nuestros abuelos, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. ¿Escucharon eso? Mentira. Es mentira. Porque aún la muerte tiene solución. Y la solución es Cristo. El tema es que no mueras sin Cristo. Porque eso sí ya no tiene solución. Y vas al infierno. Así que continuamente el Nuevo Testamento habla de lo que Cristo da, que es vida. 1 Corintios 15, 54 nos dice el apóstol Pablo, este hermoso capítulo, precioso capítulo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, la victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa promesa. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva, hermanos? Un padre le dijo a una persona, cuenta la historia, tengo 8 hijos. Uno está vivo en el cielo y otros 7 están vivos acá al lado mío. ¿Cómo cambio la perspectiva del cristiano, no? Como lo vamos a ver ahora al final, acerca de la muerte. Solamente es un paso. Y esto le está diciendo el Señor a Marta. Marta, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La pregunta que le hace el Señor ahí, inductiva, y a usted también, ¿crees esto? Y es la pregunta esta mañana para usted, ¿cree esto? ¿Crees esto? ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo creo. Por eso, ¿vieron que ustedes escuchan Marta y María? Dicen, no, María para mí es mi ejemplo porque se sentaba a los pies del Señor. Sí, está bien, lea la Biblia. Porque el Señor también amaba a Marta, a Lázaro y a María. Y miren Marta ahora. Miren la confesión, Luz, por favor. Miren la confesión. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Cristo. Eso es lo mismo, lo encontramos en Mateo 16 con Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Entendió. Reafirmó su fe. Y todavía no había resucitado a Lázaro. ¿Crees esto? Usted que nos está escuchando, vos que estás acá, ¿creíste en esta verdad? ¿Crees que Cristo es el único que puede darte vida eterna? Y es el único que venció la muerte. El segundo encuentro, versículo 28 al 37, por favor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hasta ahí, hasta ahí. Observen ahora, el Señor trata con María. Capítulo 11 muestra ya que el Señor empieza a tratar con personas en su ministerio público. Y entra en escena María, que Jesús tenía un trato muy especial con ellos. Empieza a enfocarse en personas. El Señor toma una decisión, una iniciativa de mandarla a llamar. O sea, que el Señor no entró a la casa de ella. Se quedó acá unas cuadras. Porque siempre al Señor le gusta tratar en forma íntima con cada uno. No le gustan las multitudes. Y la llama ahí. Fíjense que el texto lo dice. 30. No había entrado en la aldea. Ni siquiera en la aldea. No había entrado en la casa ni en la aldea. Trataba en forma personal. Paréntesis. Lo mismo hace hoy el Señor. Yo vengo a la iglesia porque me trae mi papá y mi mamá. No vengas por eso. Vení por el Señor. El Señor busca tener un trato personal con vos. Particular. Íntimo. El Señor le gusta dialogar en persona. El nombre que hay en el cielo para nosotros es muy personal. Le va a cambiar el nombre a Daniela. ¿Cómo se llamará allá? No tengo idea. A Tomás, a uno de todos nosotros tenemos un nombre distinto porque es un trato personal, privado, íntimo. ¡Qué hermosura! ¿Tu salvación fue así? Tu salvación no fue la misma que la de él, la de ella. Fue un trato personal. Usó circunstancias, problemas, pero usó su palabra. Eso hace con María, la manda a llamar. Y miren, versículo 28, léelo por favor otra vez. La manda a llamar. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Bien, no había entrado el Señor a la aldea. Entonces los judíos, versículo 31, que estaban en la casa con ella y la consolaban. ¿Cómo la consolaban? Llorando. A los gritos, llorando, llorando. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron. O sea que se terminó el tiempo personal, le arruinaron el tiempo. Igual María vino y llegó donde estaba el Señor y al verle, a diferencia de Marta, siempre María la vemos a los pies. ¿Lo vieron? Cae a los pies y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora esta frase, yo no lo voy a hacer porque no, van a decir hay un loco ahí hablando. Esta frase tiene un modo de cómo lo dijo. Miren el 33. ¿Cómo lo dijo Luz? Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. María estaba llorando a gritos. La palabra es klaio en el griego. Significa lloraba a gritos. Ahora, hermanos, ¿alguno se está durmiendo? Ya vamos, ya termina, pero quiero que entiendan esto. Miren esto. La diferencia de Marta y acá de María. María lloraba a gritos. Desconsoladamente. No quiere imitarlo porque imagínense que imitar esto sería un griterío. Al verla llorando, y dice, y a los judíos que la acompañaban, ¿quiénes estaban con los judíos? Hoy les dije, las plañideras, y lloraban a gritos. Se estremeció el Señor en su espíritu y se conmovió. ¿Y usted qué dice ahí? Qué escena conmovedora, qué empatía al Señor. La palabra estremeció, si usted lo busca en el original, no está hablando a una tristeza, sino está hablando a un enojo y a una indignación. Se indignó. ¿De qué se indignó el Señor? De ese momento horrible, patético, espantoso que el Señor se encontró. ¿Ustedes han ido alguna vez a un velorio de una persona no creyente?
¿Vieron lo que pasa? Las escenas. Hay una película, acá de Argentina, que muestra cuando una película que es irónica, ácida, comedia, Esperando la carroza. En el momento que sacan el cuerpo de la mamá y el hijo se tiran el cajón, es un momento horrible, quieren mostrar lo que hacen. Pero realmente eso estaba viendo el Señor en una creyente. Eso indignó. No fue falta de empatía. El Señor se entristeció de un cuadro lamentable de dolor combinado con incredulidad, hipocresía, porque los que lloraban no los conocían, odio de los adversarios mezclados ahí con los amigos. Realmente era un cuadro horrible, horrible. ¿Y saben qué? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos dice algo el apóstol Pablo de este cuadro. Primera Tesalonicenses 4, 13. A ver si lo tenemos ahí. Luz, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, ¿a quién escribe Pablo? Está ahí en el texto. A hermanos, a iglesia. O sea, a creyentes. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que se están durmiendo acá en el culto? No, no son esos. Son los que han partido a la presencia del Señor. Para que no os entristezcáis como quienes. Como los que no tienen ¿qué? Esperanza. Y esto no era lo que el Señor estaba viendo en este cuadro. Realmente era un cuadro horrible, dantesco. Y miren, versículo 34, dijo el Señor, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí ya el Señor se encamina a la tumba de Lázaro. El versículo más corto de la Biblia. Lo han visto en los espadeos bíblicos. A ver, o las preguntas de los concursos. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Bueno, Juan 11:35, que dice Jesús lloró. ¿Cómo lloró Jesús? Ahí es otra de las palabras, es darkouo, y significa se le caían las lágrimas. Es un sollozo. No a los gritos. ¿Lloraba por Lázaro? ¿Lloraba por el cuadro? No sabemos. Muchos de los comentaristas están diciendo lloraba por el cuadro que veía. Puede ser, pero al Señor se le cayeron las lágrimas. Yo creo que era todo junto. El dolor de su amigo, el dolor de la muerte, el dolor de lo que produce el pecado, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Era el dolor de ver graficado, en forma gráfica, lo que produce el pecado. Hermano, y usted que está escuchando esto, cuando Satanás tienta a la mujer en el Edén, le dice con que Dios dijo tal cosa. Sí, el Señor dijo que cuando comamos de este fruto, que no dijo la manzana, moriremos. ¿Qué le dijo Satanás? No morirás. No morirás. ¿Lo llevó a un cementerio? ¿Quiere? ¿Mintió o no mintió Satanás? Mintió. Y la muerte entró al mundo por causa del pecado. El Señor también lloró, pero en este caso lloró a los gritos en la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, Lucas 19:41, lloró sobre ella. Oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Imagínate que el Señor te está hablando en esta mañana, noche, tarde, lo que sea. Y te está hablando a vos y te está diciendo, si conocieras lo que en este día es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Y dijo a Jerusalén, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor entró llorando
a Jerusalén por la incredulidad. Y esto se ve acá. Se ve acá. El cuadro sigue y termina con versículos 36 y 37. Dijeron entonces los judíos hipócritas. Dicen, mirá cómo le amaba. Es como la que llora, ¿viste? En el velorio. La que más llora decía, miré cómo le amaba. Y por eso no lo amaba. Estaban llorando. Pero el Señor no supieron discernir por qué lloraba el Señor. Y 37, Luz, ¿cómo termina el texto? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Qué triste, ¿no? ¿Cómo termina? Qué reproche, qué ironía, qué burla, la incredulidad, este escepticismo, era la atmósfera del lugar. Lamentablemente María adoptó esa actitud, no de burla, pero sí absorbió ese sentimiento, por un momento mostró desesperanza, lo mismo que los demás. Actuaban como paganos, carentes de esperanza. El texto sigue de 1 Tesalonicenses porque termina en versículo 18, alentados unos a otros con estas palabras. Hermano, cuando llegue la muerte, aliéntense porque nos espera algo precioso y eterno. Oremos por lo que se pierden, oremos por la salvación de nuestra familia, pero en el cristiano es triste la separación, pero tiene que cambiar nuestra expectativa. Yo quiero terminar leyendo algo que muchos de ustedes son muy nuevitos, los más viejos como Tomás, como yo, como algunos de acá, conocen este libro. ¿Se acuerdan? Portales de esplendor en la historia, la biografía de las viudas, de los 5 misioneros que murieron a mano de los Aucas en la selva de Ecuador. Y sus viudas, bueno, ojalá puedan conseguir este libro. Recién Daniela me preguntaba dónde lo conseguí, en Palabra de Vida, hace más de 30 años. No sé si estarán en las librerías, ojalá que sí. Yo solamente le voy a leer unos textos. Miren, recuerden María recién, recuerden María. Esta es Bárbara Chouderian, perdón mi inglés, pero Bárbara, una de las esposas de los misioneros, escribió esto cuando encontraron los cuerpos. Hermano, estos 5 misioneros que murieron en el año 56, fin del año 56, entrando el año 57 en Ecuador, fueron a predicar el Evangelio de los Aucas porque Jean Elliot quería que el Evangelio llegue a esa tribu que nunca había llegado el Evangelio. Y oraron y fueron. No llegaron a predicar el Evangelio, a un solo indio. Murieron, sus cuerpos flotaron en el río. Lo encontraron ya en muy mal estado. Miren, esta noche el capitán nos informó del hallazgo de 4 cuerpos en el río. Uno de ellos tenía una camisa sport y pantalón mezclilla. Era rojo. Dios me dio este versículo hace 2 días, Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará más allá de la muerte. Cuando me hallé cara a cara con las noticias acerca de la muerte de Roj, mi corazón se llenó de alabanza. Él era digno de su regreso al hogar celestial. Ayúdame, Señor, a ser mamá y papá a la vez, para entender la sabiduría y la instrucción. Esta noche nuestra hija oró por papi que está en el cielo. Me preguntó si papi no descendería del cielo para recibir una carta que ella quería escribirle. Y ella le dijo, no puede bajar. Está con Jesús. Ella dijo, pero Jesús puede ayudarle a bajar y Dios le va a tomar de la mano para que no resbale. Escribí una carta a la familia misionera tratando de explicar la paz que tengo. Quiero estar libre de sentir compasión por mí misma. Es un arma de Satanás para echar a perder una vida. Estoy segura de que esta es la perfecta voluntad de Dios. Esta enfermedad no es para muerte. Juan 11, sino para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Muchos dirán, ¿por qué se mezcló Roj con esto cuando su trabajo era con los jíbaros, una tribu que no era tan agresiva? Porque Roj vino a hacer la voluntad de aquel que le envió. El Señor ha cerrado nuestro corazón al dolor y al histerismo y lo ha llenado de completa paz. ¡Wow!
Y lo último, permítanme, lo último, es cuando ellos escriben a todos y le dice, para el mundo en general esto fue un triste desperdicio de 5 vidas jóvenes, pero Dios tiene su plan y propósito en todas las cosas. Hubo quienes cambiaron de vida por lo que sucedió en Palm Beach. En el Brasil, un grupo de indios en una estación misionera en el interior del Mato Grosso, al oír las noticias cayó de rodillas y clamó a Dios pidiendo perdón por su falta de preocupación por sus compañeros que no habían sabido nada de Jesucristo. Un oficial americano escribió a una de las viudas desde Roma: yo conocí a su esposo. Era para mí el ideal de lo que debería ser un cristiano. Un comandante de la Fuerza Aérea con base en Inglaterra, con muchas horas de vuelo en aviones a propulsión de chorro, comenzó inmediatamente a hacer planes para ingresar en la Asociación Misionera de Aviación, en inglés. Un misionero de África escribió: nuestro trabajo no volverá a ser el mismo. Conocíamos a 2 de los hombres. Sus vidas han dejado marca en nuestras vidas. Bueno, Bárbara Chouderian volvió a su trabajo entre los jíbaros con sus 2 pequeños hijos. Yo volví a Yandia con mi hija Valerie de 10 meses para continuar en todo lo que podía hacer en la obra de la estación Quichua. Otro piloto con su familia y un nuevo avión fue enviado a la base aérea de la misión Shell Mera. Otro y así continúa. Dani es testigo, ¿no?, de esto que pasó. Y yo tengo el placer y el privilegio de que la persona que me guió a Cristo y me discipuló colaboró en la selva del Ecuador, haciendo vuelos al interior, llevando el Evangelio. Daniel González. Un placer. Hermano, ¿habló Dios a través de este texto? ¿Te das cuenta que Dios muchas veces usa el dolor y usó la muerte de estas 5 personas para que el Evangelio explote en todo el mundo? Miles, ¿no, Dani? Miles de misioneros salieron a la obra a consecuencia de la muerte de estos 5 hombres. Y Marta estaba imitando el mundo, María, y llorando desconsoladamente. Busca al Señor. Y si tenés un problema grave, una pérdida, busca al Señor, derrama tu corazón. Pero pensá, si ha conocido a Cristo, Pablo dice, partir y estar con Cristo es mucho mejor. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto que nos enseña cosas que de otra manera no aprenderíamos. Gracias por el ejemplo que nos pones de Marta, de María, de personas que se burlaron aún de esto, Señor. No quisieron entender que tú eres la resurrección y la vida. Gracias por el ejemplo de Marta, que pudo hacer esta tremenda declaración: tú eres el Hijo de Dios. Tú has sido el enviado de Dios. Que esa pueda ser la confesión en esta mañana de muchos. Saber que Cristo ha muerto en la cruz sustitutivamente por mí. Y que puedan poner su confianza en ti, Señor. Gracias, eres el único que ha vencido en la muerte. Y en esta mañana vamos a recordar eso a través de la cena, Señor. Tu sangre, tu cuerpo molido en la cruz por nosotros, por nuestro pecado. En tu nombre. Amén, Señor.